La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas, que es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Cuanta y AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Así también estamos en las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, al que los invitamos a suscribirse, y también tenemos el Twitter. Así que estamos conectados y es hora de saludar a Rosa María Palacios, que nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo entero. Aquí seguimos transmitiendo para ustedes desde Florida. Pero antes de empezar con mucha información, vamos a hacer las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hija o hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Vamos ahora con Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Luego tenemos Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. También tenemos, como todos los días, a los colegios dominicos del Perú. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente
a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicada en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción para los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, entonces tenemos ya nuestros auspiciadores señalados para esta mañana y vamos a muchas noticias, buenas, malas y regulares. Primero empecemos con las buenas, como siempre. Julio Velarde se queda, el economista Julio Velarde se queda al frente del Banco Central de Reserva del Perú. Esto está hoy en todas las portadas en Lima. Y es importante, y es una noticia muy importante para la economía porque da tranquilidad. Julio Velarde es probablemente el economista vivo más notable del Perú. Tiene más de 15 años al frente del Banco Central de Reserva y ha logrado mantener el precio del sol en la misma posición en que más o menos lo recibió. Ha tenido la inflación completamente controlada. Ha defendido la moneda, que es su mandato constitucional, y jamás ha financiado gasto público, que es también su mandato constitucional. Y ha logrado hacerlo a través de 3 gobiernos, con muchas diferencias, pero sobre todo a través de una pandemia. Ha logrado que la economía peruana resista y se recupere de una caída de 40% en un mes. Eso es notable, y es notable que Pedro Franque haya convencido a Castillo y a su corte, ¿no? O sea, a Cerrón, a Bellido, etcétera, de que sin Julio Velarde la economía peruana puede irse por el desagüe muy rápidamente, no porque no existan otros economistas, sino porque el régimen de Castillo no da ninguna señal de sensatez económica. Y por eso se necesitan señales muy fuertes. El hecho de que Julio Velarde se quede es eso, es una fuerte señal de que por lo menos se va a defender la moneda y de que por lo menos algunas líneas maestras de la economía peruana no van a cambiar para mal de todos los peruanos. Julio Velarde ha señalado que el alza del dólar, que ya pasa de los 4 soles, desde, por supuesto, el 28 de julio, desde que se anunció el gabinete, es un hipo inflacionario que obedece a una tendencia mundial y que va a ser temporal. Eso esperamos todos. Y esperamos que su presencia en el gabinete contribuya a que esto de nuevo regrese a cifras menores a 4 soles. Ayer estábamos en la venta en 4.1. Ojalá que regrese a menos de 4 soles luego de que se calme esto. Hay otras noticias no tan felices. Por ejemplo, que el señor Vladimir Cerrón y el primer ministro Guido Bellido han sido incluidos en una investigación que se realiza en Lima a los dinámicos del centro, justamente por la utilización de fondos de esta organización criminal para financiar la campaña política de Perú Libre y de Pedro Castillo. Son hechos graves si se tiene en consideración que se está investigando por las mismas razones a Keiko Fujimori, a Ollanta Humala, al Partido Aprista, al Partido Popular Cristiano, a Luis Castañeda Locio, a Susana Villarán, es decir, por la facilitación para cubrir campañas políticas con dineros originados de ilícitos. Esa es la imputación. Y por eso se les imputa lavado de activos. Aunque en realidad lo propio sería financiamiento ilegal de campañas. Pero sabemos que es una pena bastante menor. Pero en todo caso hay una investigación en curso contra el primer ministro y contra el señor Vladimir Cerrón. No es la primera, hay varias imputaciones contra el señor Cerrón que están en curso. Él alega que es
víctima de una persecución judicial. Lo cierto es que el señor fue condenado mucho antes de esta campaña nacional y por lo tanto tiene antecedentes penales anteriores. Se amplía entonces la investigación. ¿Qué más tenemos? Tenemos números importantes en materia de vacunación que quería compartir con ustedes porque en la medida en que el Perú se vacune y se vacune a toda velocidad, vamos a resistir mucho mejor la tercera ola. Y esto hay que insistir e insistir e insistir. En este momento puede haber un pequeño desfase, pero muy pequeño, entre el número de vacunados, ¿no es cierto?, de personas que necesitan vacunarse y el número de vacunas de acuerdo al cronograma. Pero creo que esta semana, de acuerdo al cronograma publicado por el Ministerio de Salud, se arregla. Vamos a explicar en números grandes, cuál es la dimensión del problema, para que ustedes entiendan más o menos por qué hay que mantener el ritmo de las vacunaciones. En el Perú, en el padrón electoral, mayores de 18 años somos 25 millones. Pero más o menos 1 millón de peruanos vive fuera del Perú, ¿ok? Entonces, para vacunar a todos los mayores de 18 años, se necesita, ¿no es cierto?, 24 millones de dobles dosis, es decir, 48 millones de dosis. Pero en realidad, la ciencia dice, aunque todavía está por verse, porque no hay una validación empírica, que vacunando al 70% de la población, tú logras que el nivel de propagación comunitaria de la enfermedad realmente casi desaparezca. Sigue existiendo la enfermedad, y entre los no vacunados, por supuesto, pero baja el contagio comunitario, y eso hace que comiencen a desaparecer estas variantes, porque ya no tienen dónde mutar, ¿no es cierto? No es mutación, pero es variación. Entonces, ¿cuántos peruanos son el 70% de los adultos? Son 16.800.000 peruanos, ¿ok? 16.800.000 peruanos. Entonces, si son 2 dosis, son 33.600.000 dosis. Eso es lo que el Estado peruano tiene que poner en nuestro hombro. 33.600.000 dosis. ¿Cuántas dosis se han puesto hasta ahora? Un poco más de 15 millones de dosis en total, ¿ok? ¿Cuántas faltan? Faltan 18.600.000 dosis. Con que lleguemos a 19 millones de dosis más, estamos. Si vacunáramos a un ritmo de 1 millón de dosis a la semana, nos vamos a demorar casi 20 semanas, 5 meses, mucho. Ya se está vacunando hoy diario 200.000. Eso nos permite con vacunatones todos los fines de semana aproximarnos al 1,5 millones a la semana. Y eso significaría que en 10 semanas, a este ritmo constante, en 10 semanas, que ya son, ¿no es cierto?, 2 meses y medio, ¿no es cierto?, podrías tener al 70% de la población vacunada. A ese ritmo, a 1,5 millones por semana. Todo depende de las entregas, ¿no es cierto? Pero para agosto parece que se cumple y para septiembre también. Reitero, para llegar al 70% de la población adulta, no estoy considerando los niños de 12 a 18 que también van a entrar en la vacunación, se necesitan 18.600.000 dosis más. Y sí se puede hacer en 10 semanas a un ritmo de 1,5 millones. Pero para eso tienes que vacunar unos 200.000 de lunes a viernes y meterte medio millón los fines de semana. Y ese más o menos tiene que ser el ritmo. ¿Por qué es tan urgente? ¿Por qué todos los días les hablo de esto? Me volví loca, soy pro vacuna, me pagan las farmacéuticas y todas las tonterías que se dicen. No, porque la tercera ola va a venir. La tercera, o sea, ya aprendimos que estas epidemias funcionan por olas. Baja, y sube. Encuentra un espacio en la comunidad donde hay no vacunados, se expande. En este momento, no llegamos ni al 20% de la población vacunada. Y necesitamos llegar al 70%. Entonces, necesitamos expandir el mayor número
el mayor número de vacunados en el menor tiempo posible, porque en este momento le estamos ganando la carrera a la tercera ola. Cuando llegue la tercera ola, todos los vulnerables están vacunados. La primera línea está vacunada. Los vulnerables están vacunados. Entonces, ya la tercera ola no tiene cómo matar, pero va a contagiar, por supuesto que va a contagiar. Los cálculos del MINSA hablan de 100.000 muertos más. Entonces, hay que entrar con todo a la vacunación. Y con una vacunación masiva, realmente salvas miles de vidas. Reitero, el cálculo del MINSA está entre 70.000 y 100.000 muertos más. Y ya tenemos 200.000 muertos. Si llegamos en el Perú a los 300.000 muertos, estamos hablando casi del 1% de la población fallecida por COVID. Una de las tasas más altas del mundo. Entonces hay que participar activamente, activamente. Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, la que haya, por favor, vacúnese con Sinopharm, es perfecto, no pasa nada. Y te protege, sí te protege. Lo que no te protege es no tener vacuna. Ay, me voy a esperar para la otra. No vas a tener otra. Te vas a enfermar porque no tienes vacuna, porque te dijeron que te la pongas y no te la pusiste. Ayer había una noticia dramática. En la UCI de Iquitos, el doctor Celi relata que el 90% de los internados son personas no vacunadas. El 90% de su UCI son personas que no se quisieron vacunar. Acá en Estados Unidos no se imaginan el drama, por razones religiosas, ideológicas, que son absurdas. Las UCIs están llenas de gente no vacunadas. Es una epidemia de no vacunados. Por necedad, por ignorancia, por repetir tonterías, por repetir realmente cosas que son mentira. Se hace un daño espantoso. Y es muy urgente que se vacunen todos los peruanos. Por lo menos llegar al 70% de la población. Con eso vamos a aguantar muy bien la tercera ola. Reitero, te puedes enfermar, pero no te vas a morir. E incluso si te enfermas, no se te va a complicar la enfermedad. Vas a tener los síntomas de una virosis cualquiera, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, tos, malestar. Estás en tu casa con tu paracetamol, con tu vacuna, sales adelante. Si no tienes vacuna, se te complica, te ahogas, no puedes respirar, te tienen que poner en oxígeno, después te ponen en alto flujo y después terminas en UCI entubado por no vacunarte. Y luego se saturan completamente los servicios de salud y no hay dónde poner a la gente, no hay de dónde sacar cama, de dónde sacar oxígeno. Y la gente se muere en su casa porque no tiene atención médica. O sea, ya lo vivimos 2 veces, en 2 olas. La segunda fue peor que la primera. Y con mucho más preparación. O sea, imagínense ustedes lo que hubiera sido la segunda ola, esa letalidad, en la primera ola, donde no teníamos nada de lo que hemos tenido en la segunda. Y hoy día estamos muy preparados para la tercera, aun cuando se calcula el doble de camas UCI. En oxígeno estamos muchísimo mejor, pero se necesitan muchas más camas UCI, que espero el gobierno esté comprando, además, que no pare de comprar. Pero con la vacunación, las complicaciones se reducen notablemente. Entonces tenemos que seguir apostando por la vacunación. Hay que repetirlo todos los días, todos los días. Apenas te digan ya, ven a vacunarte, corre. Es decir, si usted tiene más de 38 años y está escuchando en una zona urbana donde hay vacunación, es un crimen que no haya ido a vacunarse, porque ha tenido todas las oportunidades. Ha tenido la oportunidad de ir en la fecha en la que lo han convocado. Ha tenido la oportunidad de ir después de esa fecha. Ha tenido la oportunidad de ir de sábado de madrugada, domingo de madrugada, si no le gusta ir con mucha gente. Todas las oportunidades. Y si se enferma, y su familia lo tiene que internar,
¿con qué cara va a mirar a su familia? Cuando dijeron, pero papá, mamá, tú te podrías haber vacunado, ¿qué te pasó? Tienen que hacerlo, como sea. Y usted, señora que es mayor, que me escucha todas las mañanas, a sus hijos mayores de 38 años a patadas, irlos a vacunarse. O sea, ¿qué cosa? Uno no está para enterrar a sus hijos, ¿no? O sea, de verdad, vayan y vacúnense. Esto es serísimo. Acá en Estados Unidos, de verdad, un país tan rico, tan próspero, con tantas cosas buenas, ver que la gente desprecia la vacuna para ir a morirse a un hospital por razones políticas, de verdad es una cosa que yo simplemente no lo puedo creer. Miles de peruanos han viajado por todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, a vacunarse, a tratar de vacunar a sus hijos para salir adelante. Despreciar la vacuna en el Perú realmente para mí es una muestra o de mucha ignorancia e irresponsabilidad o de una falta de amor por el prójimo y por sí mismo. Tienen que vacunarse, no hay nada malo que les están metiendo al cuerpo, están salvando sus vidas por un tiempo. Además, todo esto, toda la parte científica, como ustedes saben, todo está en estudio. Creemos que el 70% garantiza un nivel de inmunidad, creemos, pero no estamos de todas maneras seguros, creemos. Y si se necesita un poco más, si es 80%, si es 90%, si la vacuna te sirve unos cuantos años, pero necesitas un refuerzo, todo eso está en estudio. Estamos esperando que salga la vacuna pediátrica, que todavía no sale. Ya se admite Pfizer para niños mayores de 12 años, pero todavía no hay vacuna pediátrica. Gracias a Dios, los niños no son las principales víctimas de esta enfermedad, pero eso no quiere decir que no hayan muerto niños. Los niños tampoco son invencibles, o sea, también mueren. Se necesita una vacuna pediátrica que se está trabajando a toda velocidad, pero recién se verá el próximo año. Entonces, luego, el próximo año hay que vacunar a todos los niños también. Hay mucho trabajo en esto, pero si la gente no se vacuna y después, el día de mañana, no vacuna a sus hijos, estamos en una situación muy seria. Y yo creo que los padres no tienen derecho a negarle a sus hijos el derecho a la vida, ¿no? O sea, es lo mínimo. Así que una buena reprimenda para todos los que no se quieren vacunar por estar leyendo sonceras y por estar escuchando sonceras. Si no te vacunas, te mueres. Así de simple. ¿Quieres morirte? ¿Ahogado? ¿En serio? ¿De verdad? A mí me parece trágico que no se quieran vacunar. En fin, vamos a hablar también de otro tema importante el día de hoy, porque tenemos tiempo, y es a propósito de la entrevista que sigue. Va a estar en unos minutos con nosotros el congresista Alejandro Cabero, congresista de Avanza País. ¿Qué pasó ayer? En Renovación, 3 renuncias importantes. La señora Norma Yarrow, que es en realidad una figura muy importante de Renovación, ella venía trabajando desde Solidaridad Nacional con Luis Castañeda Locio, hizo muy buenas amigas con López Aliaga, él la presentaba casi como si fuera la primera dama de la nación, es lo que decía. Luego, recordarán ustedes, cuando el señor Montoya decide postular a la presidencia del Congreso y solo votan 10 por él, hay 2 de su bancada que no votan por él, y él acusa públicamente a la señora Yarrow. Ella renunció ayer alegando hostigamiento político. Los 3, el señor Bazán también, y la señora María, ya me perdí el nombre, Abel, la congresista Córdoba. María Córdoba, los 3 alegan razones de conciencia en sus cartas. Tienen que poner eso, ¿ah? No es una frase suelta, sino que hay una ley antitránsfuga que prohíbe estos cambios salvo por razones de conciencia. Es decir, yo participé en un proyecto político que me dijeron que íbamos a, no sé, promover X, Y y Z y llegamos y el señor quiere hacer ABC. Eso es más o menos lo que están alegando. Y obviamente la culpa la echan completita al señor Montoya. El almirante Montoya, congresista de la República, vocero de la bancada de Renovación Nacional, fue el que decidió por sí ante sí presentar una lista con 4 de Renovación Nacional. Por supuesto nadie votó por ellos,
hizo un papelón, no presentó la lista para retirarla, sino para ir hasta el final, y parece ser que los modales que tiene son poco democráticos dentro de su bancada. La acusación que he escuchado yo es que piensa que está en un buque y que todos son submarineros. Entonces se los tiene, ¿no es cierto?, bajo disciplina constante. Y claro, como no les puede meter arresto de rigor porque no están en un buque, simplemente 3 decidieron irse. A Valer lo expulsaron. Entonces, claro, de 13 menos 4 quedan 9. Lo curioso es que Avanza País, que sacó 7, con los 3 que han pasado, ahora tiene 10. Entonces, hoy Avanza País tiene más congresistas que Renovación Popular. Aunque usted no lo crea. La respuesta de Montoya es, así la política, pues eso pasa en todos los partidos. Sí, claro, pasa en todos los partidos, pero no en la primera semana. O sea, es algo que te tienes que sentar a pensar y decir, ¿qué estaremos haciendo mal? De repente mis modales son poco democráticos, ¿no? O de repente sí, pues, no estoy escuchando a la gente, soy muy mandón, o esta especie de, en fin, de coalición de personas fanáticas y fundamentalistas no atrae pues a todos de la misma manera, ni siquiera a los nuestros. Es un problema para López Aliaga tener, digamos, miembros de su partido que hayan partido hacia otro partido. Ahora, no nos queda claro, porque no tenemos esa información, de las renuncias a la militancia del partido Renovación. No me queda claro si estos 3 congresistas son invitados o militantes. Yo creo que en el caso de Norma Yarro, ella es militante. Lo cierto es que anoche mismo se anunció que se incorporaban a la bancada de Avanza País, donde parece que se van a sentir pues mucho más cómodos para poder trabajar y hacer las cosas que quieren hacer ahí. Pero de eso vamos a hablar en un instante con el congresista, como repito, Alejandro Cabero, para ver cuál es la posición que ellos van a tener frente a el próximo 23 de agosto, la investidura del Consejo de Ministros. Hasta el momento está más o menos claro que si no tuviera consecuencia en la disolución del Congreso, este Congreso no le daba la investidura al señor Bellido. Más allá de los 42 votos de la izquierda, no tienen nada asegurado. La señora presidenta del Congreso ayer emitió un mensaje grabado, una interesante forma de comunicación, en la que se dirige al presidente de la República, de manera pública, urgiéndolo a convocar a un Consejo de Estado, que es la reunión de todos los presidentes de los poderes del Estado, para solucionar los problemas de la crisis política. Y señalándole además que un grupo de parlamentarios está solicitando cambios en el gabinete antes de dar la investidura. Me imagino que quiere decirle públicamente lo que todos sabemos, que tal como está el gabinete, no lo van a aprobar, lo van a censurar. Evidentemente, eso es lo que busca el señor Vladimir Cerrón, lo hemos dicho desde el primer día. Pero eso no quiere decir que esa bala no la puedan gastar, ¿eh? Y luego vacar al presidente de la República. Lo que no van a permitir es que les presenten una segunda cuestión de confianza. Primero vacar al presidente. Y no van a jugar ahí con los plazos, van a vacar al presidente de frente. Entonces tiene que tener mucho cuidado hasta dónde estira la pita el señor Castillo. Otra cosa que nos ha parecido extraña es que anoche, tarde en la noche, Abel me lo ha pasado como a las 11 de la noche, sale una carta que ha sido circulada a los medios de comunicación de Presidencia de la República al Contralor, la señora Nelson Chac, felicitándolo por su trabajo de fiscalización de los perfiles de cada una de las personas que tienen que ocupar puestos públicos. Y citándolo para hoy, o sea, anoche a las 11 de la noche, citándolo para hoy a las 10 de la mañana a una reunión de trabajo. ¿Qué trabajo tiene que hacer el presidente de la República o el Contralor? No lo sabemos. Pero si el tenor de la carta va por la felicitación, me imagino que el presidente querrá saber con el Contralor qué personas no cumplen con los perfiles, ¿no es cierto?, establecidos para cada ministerio y para cada puesto de trabajo.
Y de acuerdo a eso, tomar decisiones, hablar con los ministros, hablar con su primer ministro y remover a las personas y nombrar a otras que sí tengan los perfiles correspondientes. Yo supongo que es para eso. Pero todo esto está en el marco de la especulación. Porque, de nuevo, las personas que ocupan la Secretaría de Presidencia lamentablemente no cumplen con los perfiles. Tú no mandas una carta de esa naturaleza a las 11 de la noche para una cita a las 10 de la mañana al día siguiente. Es una falta de respeto. Pero el Contralor, por supuesto, puede ir, puede poner otras cosas y ir a atender al señor presidente de la República porque quiere hablar con él. Es un poco informal todo esto. Es como lo que nos contó ayer el congresista Málaga. Flor Pablo recibe de un número desconocido en su WhatsApp una cita con el primer ministro. Dice, mañana cita con el primer ministro 5 p.m. Discúlpeme, hay formas, ¿no? Uno se presenta, dice, soy fulano de tal, trabajo en la secretaría tal, escribo en representación de, va a llegar un oficio formal, pero queríamos adelantarle que... Poco profesionalismo, ¿no? Y otra de las cosas que también ha circulado hoy que denotan poco profesionalismo son unas declaraciones de enero de este año del canciller de la República que son francamente escandalosas. Serían risibles, serían graciosas, si es que el señor no fuera el canciller del Perú. Y bueno, uno podría atribuir a la edad y al desconcierto, decir tonterías como que Sendero Luminoso es un invento de la CIA. Pero resulta que este señor es el canciller del Perú y dice que Sendero Luminoso es un invento de la CIA. Miren, los comunistas de los 60s y 70s normalmente le echaban a la CIA la culpa de todo lo habido. Y probablemente algunas cosas sí, claro, por supuesto, tenían alguna responsabilidad. Pero no de Sendero Luminoso. Está ampliamente estudiado cuáles son los orígenes de Sendero Luminoso, quiénes son sus fundadores, cuál es su ideología, cómo se formaron, por qué pensaron lo que pensaron, cómo encontraron una base y una masa a la cual adoctrinar. En ningún momento aparece en todo ese relato la CIA, pero por ninguna parte. Aparece China, sí, claro, viajes de Albert Guzmán, por supuesto, y de su esposa a China, a formarse, a adoctrinarse, por supuesto, pero jamás aparece la CIA. Y es posible que el señor canciller quiera pues justificar, ¿no? En sus cortapisas ideológicas, no puede admitir que Sendero Luminoso nace como un movimiento marxista-leninista, maoísta, sin la CIA. Y que los miles de muertos en el Perú corresponden a un baño de sangre organizado dentro del pensamiento marxista-leninista maoísta, no dentro del pensamiento capitalista, no dentro de la CIA. Se está confundiendo completamente el señor canciller. Y reitero, sería gracioso, ridículo, absurdo, no podría burlarse, ¿no es cierto?, de un pensamiento tan básico, tan primitivo, pero el señor es el canciller del Perú. El canciller del Perú, condenado por sedición, que tiene sangre en las manos por hechos de sangre. Este señor ha asesinado, ha participado, se le imputan asesinatos. Tiene muertos en su haber y es el canciller del Perú. No hay un manual que defina el perfil del canciller, ni de los ministros. Para abajo, sí. Y el problema es que el presidente no entiende y no quiere entender que tiene ministros que no pueden estar ahí como ministros. Y algunos que podrían ser muy competentes, por ejemplo, como el señor Carrasco, sigue siendo fiscal y todavía no lo sacan. No puede ser fiscal y ministro a la vez, tienen que aceptarle la renuncia y no hay quien le acepte la renuncia porque no hay Junta de Fiscales Supremos y probablemente no haya Junta de Fiscales Supremos hasta el próximo año. ¿Cómo es posible que una persona que es fiscal y que defiende la legalidad pueda vivir en semejante ilegalidad a cargo de un puesto público que no puede tener? Porque es ilegal. Van a terminar todos presos. Si siguen en esta historia de ilegalidad, al final van a haber consecuencias.
Y como dice Augusto Álvarez hoy día en su columna, que es bien interesante, acá el señor Cerrón está conduciendo su revolución a toda bala y no está viendo el escenario. No tiene la fuerza política para hacer lo que le dé la gana, no puede. No tiene ni los votos en el Congreso, ni otras instituciones, ni control de ninguna institución del Estado, ni de ningún poder fáctico, y mucho menos de la población. Complicado. Y a ver, en estos días vamos a hablar también de las rondas, pero ya estamos con el señor Alejandro Cabero, me parece, o Sí, todavía sí, entremos con él. vamos con el congresista. Vamos a la pausa, Rosa María, pero permíteme recordarte, porque están preguntando los oyentes también si vamos a tener rifa, y claro que vamos a tener rifa, Sí, claro. subsistimos de eso, así que les agradecemos a todos por la pregunta. Tenemos la rifa el próximo 31 de agosto, tenemos más de 1,000 solcitos para ustedes, es nuestro segundo sorteo virtual, y es bien fácil, usted va a la gente del Banco BSP, ahí nuestro número de cuenta está en pantalla, 193-2200308087. El voucher nos envía por WhatsApp al 39-679-625. Colabora con Radio Santa Rosa, una emisora para María. Muy bien, Vamos a la pausa y volvemos con el congresista. Sí, vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Ucayali, Radio Cepagua, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco nos escuchan por Radio Activa, en Huanta, Ayacucho por Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y tenemos todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter. Adelante, Rosa María. Muy bien, y estamos con el señor Alejandro Cabero, que nos recibe sonriente. Yo también estaría sonriente porque ayer eran 7 en Avanza País, hoy día son 10. Y eso tiene relevancia en el reparto de presidencias de comisiones, además, hay que decirlo. Gracias por estar con nosotros, señor Cabero. Gracias, Rosa María, encantado de estar en tu programa y buenos días. Bueno, cuéntenos un poco de adentro, ¿cómo recibieron a los 3 miembros de Renovación que pasan a Avanza País? Mira, muy contentos, creo que tenemos una agenda común de trabajo por el país, de defensa de la Constitución, de defensa de las libertades. Yo tengo una estupenda relación con los 3 congresistas que han decidido venir. Siento mucha lástima, digamos, porque no han podido encontrar, digamos, una solución dentro de su propia bancada, porque no han encontrado ese respaldo y ese consenso necesarios. Digamos, nunca es del todo positivo que alguien tenga que abandonar su grupo parlamentario. Pero bueno, en buena hora si encontraron en Avanza País un espacio para continuar trabajando y sobre todo porque tenemos metas y objetivos en común, que es lo importante, ¿no? Claro, lo que sucede es que la ley antitránsfuga pone algunas barreras, pero ellos han alegado razones de conciencia. ¿Les han explicado a ustedes cuáles son? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, mira, una serie de hostigamientos, comenzando porque el vocero Montoya llamó a la congresista Yarrow traidora, ¿no? Y de hecho ellos les abrieron un proceso dentro de la bancada por su voto de conciencia a favor de la mesa directiva de la presidenta Alba, ¿no? Entonces, si ellos están hostigando a sus propios miembros por votar diferente, porque piensan que ese momento se necesitaba la lista de consenso y se necesitaba cerrarle el paso a Perú Libre en la mesa directiva, eso es una justificación de conciencia, ¿no? Y esto es un problema a la larga, y le explico por qué. Si el día de mañana el Congreso decide vacar al señor, no censurar al gabinete, para eso necesitan 66 votos, pero para vacar al presidente de la República se necesitan 87 votos. Y se necesitan todos los votos de Renovación, se necesitan todos los votos del Partido Morado, se necesitan todos los votos de Somos Perú. No basta, digamos, con cerrarle el paso a Perú Libre, para eso hay 79 votos, se necesita ir un poquito más allá.
Y yo siempre pensé que Avanza Perú y Renovación pues eran primos hermanos, ¿no? O sea, daba casi lo mismo, que iban a trabajar más o menos en lo mismo. Si un grupo de Renovación sale hacia Avanza País es porque para ellos no representa lo mismo. ¿Usted tiene Sí, alguna idea de cuál es la diferencia entre Renovación y Avanza País? mira, yo lo tengo claro. Desde mi punto de vista, Avanza País es una derecha más liberal, ¿no? Ok, Renovación Popular puede ser una derecha de tinte más conservadora. Finalmente, digamos, ambos estamos en el mismo lado de la cancha y cuando tengamos que ponernos de un lado claro, para pelear contra el comunismo, vamos a estar seguramente del mismo lado. Sí creo que aquí, ojo, Rosa María ha jugado mucho la personalidad del almirante Montoya, ¿no? Su poca falta de diálogo, quizás ese querer imponer determinadas circunstancias, situaciones, porque sabiendo perfectamente, y él sabía perfectamente, que se estaba formando una lista de consenso para tratar de generar la mayor apertura posible, que se haya mandado, digamos, con sus 10 votos a la mesa directiva, poniendo en riesgo además la posibilidad de ganarla, era tremendamente responsable y creo que fue un mal juego de su propio ego, ¿no? dicen algunos, pero usted no sé si me lo pueda confirmar, que el señor Montoya, por su formación castrense, que no es igual en otros casos, pero en el suyo sí, cree que al ser vocero es el almirante del buque y que el resto son sus marineros, ni siquiera los da categoría de oficiales. Es Mira, así. yo lo que sé de buena fuente es que el propio Rafael López Aliaga se comunicó con el almirante Montoya pidiéndole que por favor recapacitara sobre su decisión porque ponía en riesgo la gobernabilidad y la posibilidad de ganar la mesa. Y el almirante, digamos, prefirió ir hasta el final como te digo, fue una decisión pues que Claro, pésimamente fue a la guerra sin soldados. Bien fue la... complicado ganarla, ¿no? Claro. Ahora, estas personas que han pasado Avanza País, ¿son militantes de Renovación o invitados? No, yo entiendo que Norma y Jessica no están afiliadas, nunca estuvieron Ok, afiliados, y Diego Bazán pidió la suspensión de su militancia antes ok. de venir a la bancada, sí. Porque ese es un tema central, porque uno puede renunciar a su bancada y seguir siendo militante, pero si te pasas a otra bancada, ahí sí tienes que resolver el problema de tu militancia, porque si no, ok, entonces lo que han hecho es decir, bueno, nosotros somos invitados, nos vamos. Y es extraño porque Norma Yarro ha trabajado con Castañeda Locio, es decir, es parte de Solidaridad Nacional desde mucho antes de López Aliaga, pero si no milita, bueno, no milita y ha pasado perfectamente donde ustedes. Ahora, hablemos un poco de los liderazgos en Avanza País. Avanza País en realidad es un vientre de alquiler. El propietario de la franquicia ha muerto hace pocas semanas. Yo no recuerdo que le han hecho muchos homenajes, ¿no es cierto? Era simplemente el propietario de la franquicia. Y Hernando de Soto es un hombre que ya tiene más de 80 años, que ya vivió, que quiere ayudar, quiere colaborar con su país, por supuesto, pero no siendo presidente de la República, no va a asumir el liderazgo de la bancada. Entonces, ¿quién va a asumir el liderazgo de la bancada? Mira, Rosa María, yo en esto sí, déjame corregirte, porque yo no llamo Avanza País una franquicia, creo que es un partido político que estamos trabajando muy duro los 7 parlamentarios para fortalecer. Yo no respondo por el pasado de Avanza País ni por lo que pudo haber hecho en elecciones No, no anteriores. puede, porque era un partido de izquierda. Sí, sí, los parlamentarios que estamos hoy día estamos trabajando muy duro por fortalecer la militancia del partido, estamos recorriendo las bases del partido, estamos viajando al interior del Perú, la congresista Patricia Chinosa estaba en provincia hace unos días visitando las bases, entonces estamos trabajando muy duro por construir esa derecha liberal que queremos en el país y con Avanza País estamos en muy buenos términos para avanzar en ese camino. Sobre el liderazgo de Hernando de Soto, Hernando de Soto es el líder de la bancada, él tiene su estilo, como tú bien sabrás, tiene 80 años, él es una persona, un intelectual muy reconocido a nivel internacional, él nos aconseja, yo me he reunido varias veces con Hernando de Soto ya durante estas semanas para conversar, él nos propone ideas, él no es un líder que impone, ¿no? A diferencia de otros líderes que pueden venir y digitar desde arriba lo que se tiene que hacer, ¿no? Hernando nos consulta, nos conversa, nos pregunta, nos sugiere,
Y en eso creo que consiste el liderazgo, porque con la enorme formación y la enorme experiencia de Hernando, para nosotros es muy enriquecedor tener esa oportunidad de conversar con él constantemente, y finalmente la bancada, por mayoría o por unanimidad, tomamos las decisiones, ¿no? Hay una decisión muy importante que su bancada tiene que tomar y es la de dar la confianza o no al gabinete Bellido el próximo 23 de agosto. Y de esto se ha hablado mucho porque usted es abogado igual que yo y sabe que las consecuencias de ese voto pueden terminar con la disolución del Congreso. Es evidente que a ustedes y a muchos otros en el Congreso no les gusta este gabinete, no les gusta ni el primer ministro ni sus integrantes. Ustedes se reunieron con el señor Bellido. ¿Qué le plantearon? Mira, nosotros tuvimos una discusión adentro sobre si íbamos o no íbamos, ¿no? Porque hubieron bancadas como Renovación, como Fuerza Popular que no acudieron, ¿no? Pero al final digamos, nuestra conclusión fue vamos y digámosle de frente lo que pensamos. Digámosle y le pedimos que recomponga el gabinete, ¿no? Yo lo condené abiertamente por sus declaraciones misóginas y homofóbicas. Además, como miembro de la comunidad LGBT le dije que me sentía ofendido y el primer ministro pudo rectificar digamos, y pidió disculpas en la reunión por sus declaraciones. Le comentamos el tema de la constituyente, en la economía, qué va a hacer para generar inversión privada, para generar trabajo, y se lo dijimos de frente, ¿no? Nuestra preocupación por la minería, en fin. Y el primer ministro escuchó, tomó nota, ¿no? Pero justificaba cada una de las cosas con razones que desde nuestro punto de vista no nos satisfacieron de ninguna manera. Por ejemplo, ¿no? Cuando se preguntó sobre la composición del gabinete, el primer ministro nos contestó que el gabinete había sido propuesto por las organizaciones sociales y que eso no había sido básicamente decisión del presidente en su totalidad, cuando la Constitución manda que es una decisión del presidente, ¿no? Como que a él las organizaciones sociales le habían impuesto el gabinete y que nada es perfecto en la vida, todo se puede ir corrigiendo, como dijo alguna vez. Y yo me pregunto, pues, ¿qué organización social, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, ha propuesto a Ayala ahí? ¿O qué organización del Ministerio del Interior ha propuesto al ministro del Interior? ¿O cuál organización de diplomáticos ha propuesto a Béjar, ¿no? Para que esté en la Cancillería. O sea, yo ahí creo que es Cerrón y su compañía los que han puesto a los ministros, ¿no? Pero esas son las justificaciones que nos iban dando, ¿no? En la constituyente yo los veo muy, muy cerrados. A mí eso es lo que más nos preocupa. Ellos no quieren ceder la constituyente, a pesar de que saben perfectamente que eso no va a pasar por el Congreso. Ya el domingo entiendo que además Bellido ha desautorizado la declaración del presidente del 206, hecho que ese no es el camino, que ellos van a intentar algún otro camino. Para mí cualquier otro camino es un golpe de Estado, incluyendo, ojo Rosa María, el camino de hacer confianza por la constituyente, porque la sentencia del TC con la que se cerró el Congreso anterior dice bien clarito que el presidente no puede hacer cuestión de confianza por cosas que afectan el núcleo duro de la Constitución, que es básicamente el régimen de gobierno, entre otros, ¿no? ¿Qué más núcleo duro, pues, que la constituyente, ¿no? O sea, Claro. no puede hacer. No, es evidente que no tienen los votos, ni tampoco tienen apoyo popular. Y quemar todo un gobierno por eso sería un suicidio. Pero también es cierto que Vladimir Cerrón, que es el verdadero poder detrás del poder en este momento, tiene esto como una bandera de lucha que no la va a arriar. Entonces, llegamos al 23 de agosto. ¿Y qué cosas van a hacer ustedes? Porque, mire, yo le puedo creer muchas cosas a todos los seres humanos de que la gente se arrepiente y que cambie. Pero tú no pasas de ser un misógino y un homofóbico a ser un gay friendly, digamos, de un día para otro. Lo que ha dicho está. Y lo que ha dicho no es poca cosa. O sea, ha dicho cosas bien feas. Son tan feas que ni siquiera las puedo pasar en este programa. O sea, es un desprecio por los seres humanos, un desprecio por las mujeres. No es poca cosa. O sea, y yo creo que eso podría unir a un partido liberal como el suyo con los planteamientos de Susel Paredes, que también considera inaceptable que ese sea el primer ministro. Y ese es el problema de fondo. No es un problema de que hay ministros que hay que sacar. El problema es el primer ministro. Entonces, ¿qué cosa van a hacer el 23 de agosto? Mira, Rosa María, creo que hay varios escenarios y cada uno bastante complicado. Mira, yo lo he visto cuando anunciaron este gabinete. Yo, después de haber visto los mensajes de concertación de la presidenta Alba, se habían tendido todos los puentes posibles, ¿no? Y lo que hizo Castillo nombrando a Bellido ese gabinete fue agarrar el puente, tirarlo al piso y quemarlo por completo, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo vi ese gabinete y lo declaré en RPP, dije, esto es una evidente provocación. Lo que ellos quieren es que no les den la confianza, está clarísimo. Porque ¿por qué otra razón nombras ese gabinete tan radical de saque, ¿no?
Y yo creo que esto es muy peligroso porque yo creo que ellos están buscando que no les demos la confianza, porque automáticamente el Congreso pierde una de sus dos balas y al día siguiente le proponen la constituyente al Claro, Congreso, lo disuelven y además lo disuelven con constituyente encima, porque la claro. constituyente la convocan en el interrecto y se acabó la cuestión, ¿no? Y creo que el Congreso no debe pisar el palito, ¿no? Yo soy partidario de darle la confianza y hacer al presidente responsable de los nombramientos que está teniendo, ver cómo hacen la gestión desastrosa que seguramente van a hacer porque ese gabinete mediocre no va a lograr nada, ¿no? Y luego hacer el control político posterior, ¿no? Eso creo que es importante, porque incluso si nos abstuviésemos, o si la gran mayoría del Congreso se abstiene, lo que genera eso es que la situación se tome por no resuelta, y se tengan que votar 2, 3, 4, 5 veces. Si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo, se para, ¿no? Se para Sí, hasta que se pero vote. digamos, si se abstienen y tienen los 44 votos sí que tienen de la izquierda, está validado, ahí no pasa nada, ahí ganan. El problema es que si las abstenciones son mayores que los votos a Yo sé, favor, se exacto. mantienen no resueltas y el gobierno podría alegar Pero incluso... podrías poner, digamos, Salvador del Solar fue investido con 44 votos, ¿ah? Claro, claro, claro. O sea, Porque un grupo votó no, otro grupo se abstuvo, ya está. Entonces tienes que votar, claro, un lo que grupo pasa es vota que no, otro grupo... aquí la discusión es cómo decides quién es el que se inmola para votar a favor, Bueno, ¿no? pero no, es que nadie tiene que inmolarse para votar a favor. Basta con que ellos voten con sus 44 y el resto vota, la mitad no y la mitad abstención. Y sacan y no hay problema. Pero tienen que ser muy disciplinados, ¿ah? Ojo. Eso, hay que ser muy, porque si las abstenciones salen mayores, lo que ocurre es que él puede decir denegación fáctica, ¿no? No, no puede. Porque tienes que ser más, o sea, los sís tienen que ser más que los nos. Basta con que 20 voten no y el resto se abstenga y ya está. Chequeen eso, ¿ah? Pero de Claro, verdad que hay que ser muy fino, porque el cálculo, muy yo también estoy de fino. acuerdo, no hay que Muy darle la fino. mayoría abrumadoramente, nadie dice que los 5 No, les votemos digo, a favor, ¿no? Claro, revisen la votación de Salvador del Solar, claro, que no, no, le pasó lo mismo a los fujimoristas, no se la querían dar, obviamente, pero se la dieron con 44 votos, exactamente un tercio del Congreso, que es lo que actualmente tiene Castillo. Pero el problema de eso... no estoy tan seguro, Rosa María, si los propios de Castillo van a votar a favor de ese gabinete. esa es otra historia. Pero lo que sí llama la atención es lo siguiente. Si ustedes, o sea, digamos, si el Ejecutivo, que es el obstruccionista actualmente, no el Legislativo, les gana esta partida, lo que les están diciendo a ustedes no van a hacer control político de nada nunca. Porque al primer ministro que me quieran censurar, yo hago cuestión de confianza. Claro, Y como no me lo pueden censurar, yo voy a hacer lo que me da la gana. claro, Entonces, todo el sentido del peso y contrapeso se pierde. ¿Cómo superar ese problema? mira, el Congreso, lamentablemente, Rosa María, lo han debilitado en sus funciones terriblemente durante los últimos años, no solamente porque ya no hay inmunidad, la cuestión de confianza está muy tergiversada. Creo que tenemos que comenzar, además, como Parlamento, por regular la cuestión de confianza. Porque Bueno, obviamente. imagínate, o sea, el Parlamento solamente le puede negar la confianza al Ejecutivo 2 veces, y el Ejecutivo puede hacer confianza infinitas veces. Podría gobernar a punta de confianza todas las semanas, confianza una semana, confianza otra semana, y tener absolutamente subyugado al Congreso, ¿no? Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que repensarlo, porque el equilibrio de poderes no está equilibrado precisamente, ¿no? Bueno, lamentablemente tuvimos la situación inversa. Un Congreso con un partido con 73 congresistas que se dedicó a obstruir el Ejecutivo, un Ejecutivo que estaba dispuesto a darles lo que quisieran, Claro. absolutamente colaborador, incluso más colaborador que este Congreso. Entonces, claro, eso iba a terminar en la solución constitucional que tuvimos. No había otra forma de hacerlo sin perder, ¿no es cierto?, la democracia. Pero en este caso es a la inversa. Por lo tanto, a ustedes lo único que les queda es la otra bomba atómica. O sea, si le sueltan... Estamos en una constante guerra fría en la que está un misil nuclear apuntando al otro y es quién apunta primero, quién aprieta primero. Exactamente. O sea, la ventaja que ustedes tienen es que ustedes sí tienen por lo menos un balazo por delante. El presidente no tiene un balazo por delante. Ustedes lo vacan y lo vacan a la primera. El asunto es conseguir los votos y en este momento no los tienen. Primero porque no sería popular. O sea, un gobierno 15 días, ¿no? Claro. Han salido personas a manifestarse el sábado pasado
representantes básicamente de las mismas personas que apoyaron la tesis del fraude. Y quería preguntarles sobre eso. En Avanza País, ¿ustedes apoyaron la tesis del fraude? Mira, nosotros lo que dijimos fue que esto se resuelve en el Jurado Nacional de Elecciones. Y es lo que nosotros respaldamos, y cuando el jurado decidió, nosotros aceptamos, acatamos y no hicimos más declaraciones. Nosotros dijimos, hay una serie de irregularidades que nos parecían sospechosas y dijimos que se investigue en el jurado, ¿no? Y respaldamos a Lourdes Flores cuando Lourdes Flores fue, investigó y denunció, etc. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya No, pero digamos, usted sabe perfectamente que ese fraude nunca existió y que fue un estratagema para robarse una elección, que es lo menos democrático que hay. Mira, yo sí creo que hubieron una serie de irregularidades en la mesa, ¿ya? No sé si ¿Dónde están los suplantados? Que los seguimos esperando. No, pero la tesis central de Lourdes Flores es que las firmas eran falsificadas y que las personas que habían firmado esas actas no eran las que estaban en esa mesa. Las personas que han estado en esas mesas, todas han salido a decir, nosotros sí somos los que estamos ahí. Pero hasta ahora no hemos podido ver, pero Rosa María, ojo que hasta ahora no hemos podido ver el padrón, por ejemplo. No, perdóname, ¿cuál padrón? Da lo mismo. La identidad de una persona no se define solo por su firma, sino porque la persona dice, esa soy yo. Esto es terrible lo que le han hecho al país. Y esas mismas personas han salido a pedir una vacancia cuando es evidente que, como no les resultó robarse la elección con un fraude, ahora se quieren robar el Poder Ejecutivo con una vacancia. Eso no lo va a aguantar el país. Yo sí creo que en el proceso electoral, y te repito, han habido irregularidades que se tienen que investigar, que se investigaron, que se resolvieron y que tienen que verse en su momento. Pero no es un problema de fe. O sea, yo creo, no funciona acá, tiene que haber evidencia. No es un tema de fe, es un tema de evidencia. Pero nosotros hemos visto un montón de firmas de gente que no había. No, eso es falso. No hay una sola firma de una gente que no había. Es absolutamente falso. Mira, la gente ha dicho, esa firma es mía. Mira, yo he visto... No hay un solo suplantado en todo el Perú. Nadie ha salido a decir, perdón, yo no estuve en esa mesa, esa firma no es mía. Un solo testigo en todo el Perú que diga, esa firma no es mía. Uno solo en 88,000 mesas. Mira, eso no es lo que yo he visto. En todo caso, aquí no tenemos la... No, bueno, pero digamos, ¿ha visto un testigo que diga, esa firma no es mía? Preséntelo, porque sería... Qué pena que no le avisó antes a los fujimoristas, estaban buscando uno por todo el Perú. No, a ver, yo lo que he visto es una serie de irregularidades que a mí me ha mostrado Lourdes Flores, me ha mostrado Daniel Córdoba, le ha mostrado a Lourdes Flores una firma que según ella no coincide con la RENIEC. No coincide ni la de Keiko con la de RENIEC, porque no todos firmamos igualitos todas las firmas, pues. Eso es trampa, eso es hacer trampa para ganarse. Y se lo pregunto, no porque no quiera voltear la página, como dicen muchos, sino porque las mismas personas que trataron de robarse una elección inventándose un fraude, no pueden salir a pedir ahora la vacancia presidencial, porque es parte del mismo guión. Es lo menos democrático que hay. A ver, Rosa María, supongamos, hablando de la vacancia, ¿no? Supongamos la vacancia. A mí, yo no soy fan de la Guerra Fría, de apretar el botón y lanzar la bomba nuclear, ¿no? Creo que ya estamos cansados de vacancias, estamos cansados de disoluciones. Yo mismo trabajaba en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando este fue forzado a renunciar, prácticamente vacado, ¿no? Hasta en 2 oportunidades, a quien yo le tengo un enorme respeto además al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros hemos sido víctimas en su momento de eso, de ese obstruccionismo. O sea, nadie te va a decir que yo voy a ser el primero en estar feliz con una vacancia o con una disolución del Parlamento. Creo que esos son mecanismos extremos a los que no debemos llegar. Pero si tenemos un gobierno como este, que te pone gabinetes pues, con exguerrilleros, con gente sin preparación, que te pone ministros de transportes con multas y papeletas, que te pone un ministro de defensa sancionado por indisciplina, ¿no? Que te pone un primer ministro misógino, homofóbico, investigado por terrorismo, eso, si eso no es incapacidad moral, yo no sé qué es incapacidad moral. Entonces, ¿la incapacidad moral de quién es? Del presidente. Del presidente, por permitir poner esos ministros allí, porque es su responsabilidad y no son las organizaciones sociales, perdóname, es el presidente de la República quien nombra el gabinete, ¿no? Para que asuma responsabilidad. Entonces, usted coincide con su colega de bancada, con Adriana Tudela, que lanzó un video también señalando que ella encontraba que efectivamente el mero nombramiento del gabinete ya representaba causal de incapacidad moral.
Sí, 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 y es una posibilidad, y es una posibilidad que no se puede cerrar, y quien tiene que hacer ese control político es este Congreso, pues, es el Congreso de la República, para eso hemos sido elegidos. Ahora, ustedes podrían censurar desde hoy, presentar mociones de censura para cualquiera de los ministros que están en el gabinete. Claro, por supuesto, podemos eso presentarlo mañana, el problema es que te va a hacer la confianza, te va a hacer dos confianzas y te va a disolver, y luego se va a quedar sin No, 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 Congreso. no, 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 no. Pueden hacer para ministros. Si el presidente hace confianza en la permanencia del ministro, Claro, claro. ahí ya no Es hay probable que lo investidura. haga, es probable Es que bien lo haga. sencillo. A la primera confianza que les hagan, ustedes tienen que vacar al presidente, porque el siguiente acto es disolverlos. Claro. O sea, digamos, la idea no es llegar a ese escenario, la idea es que ojalá... No, no, es que del otro lado, sí, o sea, como le explico, es como, no me rindo, ¿no? Yo te bombardeo, tú no te rindes, perfecto, ya no te rindes, pues te suelto la bomba atómica. Tokio, es exactamente igual. Te bombardeo 6 meses, mato a todos, no te rindes, te suelto la bomba atómica. Entonces, acá, ¿cuál es la bandera? ¿Cuál es la bandera que ustedes van a decir? Alerta roja, soltar la bomba atómica. Cuando les pidan la primera confianza. Cuando se deniegue la primera confianza, supongo que será... Cuando se niegue la primera confianza, esa es ahí los ciudadanos tenemos que entender que se está levantando la bandera roja y que viene la vacancia de todas maneras. Inevitablemente. A mí no me gustaría votar por la vacancia, pero creo que... Yo estoy de acuerdo con usted, a nadie le gustaría, es una decisión espantosa. Y de ahí es conversar con Dina Boluarte, para ver si ella va a seguir en el mismo camino o hay que vacarla también a ella. Hay que ver, porque Dina Boluarte finalmente es igual de radical que Pedro Castillo y que Vladimir Cerrón, ¿no? Habría que ver, además está involucrada ella, sí, directamente en el caso de los dinámicos del centro, cosa que es peligrosísima, ¿no? De repente una claro, mejora... pero o sea, digamos, si no podíamos tener un presidente investigado por un delito, Keiko Fujimori jamás hubiera podido ser presidente del Perú. Y la mitad del país también votó por ella. O sea, no es ilegal que un presidente esté investigado por un delito. No pierde su condición de presidente de la República. O sea, si ese es el argumento, Keiko Fujimori tampoco hubiera podido ni siquiera postular. No, está bien, pero hay que ver lo que está haciendo Dina Boluarte en este momento como vicepresidenta, ¿no? O sea, digamos, hay que ver cuál es su papel en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Cuál va a ser su papel como vicepresidenta, y en función de eso, en los meses, se verá si es que Dina Boluarte tiene la capacidad de asumir la presidencia o no tiene la capacidad de asumir la presidencia, o actúa con Pedro Castillo en los meses que vienen y también se vuelve una incapaz moral junto con él. Mi punto de vista, por ejemplo, es que Dina Boluarte esté en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque la finalidad de eso es tener una gran red clientelista que lo que permita es al gobierno ganar popularidad. De todos los gobiernos, O sea, sí. Para eso existe el MIDIS. Lamentablemente, no debería existir, pero lamentablemente, eso. al final de Humala, en algún momento con Kuczynski, con Vizcarra también, el MIDI, por el MIDI ha pasado gente que cree que el clientelismo es parte de la política de gobierno. Está pésimo. Ahí lo que hay que hacer es un control político férreo y ver que efectivamente los programas sociales cumplan un objetivo. O sea, si tú estás haciendo algo para acabar con la anemia... De acuerdo, pero es así. O sea, pero está pésimo. También sabemos que cuando un presidente llega al poder hay un equipo de confianza que lo acompaña y que va a ir a los puestos de confianza. No, está bien, pero no podemos decir es así, dejemos que sea así. O sea, si podemos hacer algo... No. Pero digamos, si Hernando de Soto hubiera sido presidente, también hubiera puesto a alguien de su confianza en el MIDIS. Y también probablemente hubiera... Yo no digo que no sea de su confianza, digo que hay que ver el accionar de Boluarte y si ese accionar va en función... no, por supuesto. De crear una Ahora, hay una serie de iniciativas legislativas que todavía no se han presentado. Yo creo que no tienen los votos y que simple y llanamente da lo mismo lo que diga el presidente porque no hay una sola iniciativa legislativa que venga del Ejecutivo o que venga de Perú Libre que sea aprobada por este Congreso. Es decir, por ejemplo, ¿le quiero cambiar el nombre al Ministerio de Cultura? No. Simplemente se necesita ley. ¿Quiero crear un impuesto para la minería? No. Se necesita ley. Los ronderos, les queremos pagar un sueldo y queremos que sean urbanos, ni hablar, además es inconstitucional, pero en fin. Y simplemente no va a haber forma de que legislativamente ninguna política del gobierno pueda ser aplicable, ninguna.
Yo no sé por qué la gente tiene tanto temor de Castillo si no puede. En materia legislativa, cero. ¿O me equivoco? ¿O usted cree que Perú Libre podría negociar un paquete legislativo en este Congreso? Mira, yo no siento, Rosa María, en el Congreso un ánimo obstruccionista, ¿ya? Yo creo que hay cosas positivas en materia social, en materia de programas sociales, por ejemplo. Se podrían proponer grandes cosas y tener el apoyo del Congreso, ¿no? Lo que no va a tener el apoyo del Congreso es para hacer para llevar a cabo su agenda radical, pero para lo demás, evidentemente sí, porque finalmente, Rosa María, el Congreso es por algo el primer poder del Estado. Porque No lo es, ¿ah? Porque, no lo es. No, ya no, pues. no, Doctor, esa parte de derecho constitucional ya no se dicta así. Pero si representamos a los ciudadanos... Usted es más joven que yo y debería saberlo. Los poderes son equivalentes. A ver, pero... Los poderes son equivalentes. Evidentemente nosotros representamos a los ciudadanos, ¿no? Y si los ciudadanos han querido que nosotros tengamos la responsabilidad de legislar y que el Ejecutivo tenga otra responsabilidad, la de ejecutar además, porque ellos tienen presupuesto para ejecutar y no están ejecutando nada, ¿no? Y el 60% de la plata en salud está en los gobiernos regionales, con los que el gobierno central articula poquísimo, ¿no? Tienen 9 hospitales abandonados en Junín por culpa del señor Cerrón, entre otras cosas, ¿no? Y será el Parlamento. Si la ciudadanía no ha escogido un Parlamento para aplicar esas políticas radicales, no se aplicarán, porque eso no ha sido la voluntad de la ciudadanía. Claro, pero estamos de acuerdo. Legislativamente, claro, pero digamos, hay muchas cosas que el presidente puede hacer, pero muchísimas más que no puede hacer sin ley. Y la ley tiene que salir del Congreso, y si el Congreso no la saca, no hay forma. No hay forma. Por eso lo que te dice es que el presidente lo que tiene que hacer es conversar con el Congreso, tender puentes con el Congreso, llegar a consensos con el Congreso. Quiero fortalecer la seguridad ciudadana. Perfecto. Quiero que participen las juntas vecinales. Mira, eso nos dijo el primer ministro, por ejemplo, el viernes. Nos dijo, no, eso de las rondas campesinas no es crear milicias urbanas, es fortalecer a las juntas vecinales en las ciudades. Bueno, si usted quiere hacer eso, veamos la forma de hacerlo con los candados suficientes para que usted no lo pueda transformar en milicias, para que usted no lo pueda transformar en ejércitos paralelos. No se lo van a permitir, pues ni hablar, ni hablar. Voy a hacer otro programa más adelante hoy día, y tengo un video de gente ofreciendo plata ya, diciendo que hay estipendio, que se les va a dar dinero a los ronderos, cuando es voluntario. Entonces, el Congreso no lo va, el Congreso no lo atraca ni de casualidad. Pero no es por la onda de decirle, no te vamos a atacar nada porque no nos da nada. No, es que es peligrosísimo. Primero es inconstitucional, le quita facultades a la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Pero le digo, pero eso no quiere decir ni cambiarle el nombre al Ministerio, ¿no? Y que no estemos abiertos a aprobar cosas que sí son positivas para el Perú. Hay muchas cosas que sí lo vamos a apoyar, pero si nos viene pues con la agenda de Cerrón, no lo vamos a poder apoyar, porque para eso no nos escogieron los ciudadanos, ¿no? Entonces, podríamos llegar también a un status quo de tener un conjunto de ministros incompetentes, ustedes no se meten con ellos, pero no le aprueban una sola ley al Ejecutivo ni a Perú Libre, entonces quedamos en el mismo status quo. Eso sería nefasto, porque yo no creo que el presidente Castillo quiera tener un gobierno mediocre también, ¿no? O sea, pienso haber llegado a presidente de la República, pudiendo hacer las cosas. Hernando Soto, por ejemplo, las cosas que le dijo a Castillo es, tú puedes hacer un montón de cosas en el Perú sin cambiar la Constitución, ejecutando bien tu plata, ¿no? Usando las figuras que ya tienes. Claro, pero digamos, pero es un fetiche, y los fetiches se tienen que explotar hasta el final. Pues alguien le ha dicho que es importantísimo. Y todos sabemos que la verdadera razón por la cual se cambian las constituciones en los últimos 20 años en Latinoamérica es para perpetuar un proyecto reeleccionista. Yes. Esa es la única disposición central que se cambia en las constituciones. Y ese proyecto reeleccionista en el Perú es inaceptable después de lo que pasó con Fujimori. O sea que no hay forma. Mira, en América Latina somos la región del mundo que ha tenido más cambios de constitución. Hemos tenido más de 100 en toda la región. En Venezuela han tenido 29, más de 29 constituciones. En Perú son como 12, ¿no? 14 ya. 14. Entonces, la razón no es que el señor quiere mejorar la educación, mejorar la salud, no, la razón es que se quiere bajar el régimen de expropiaciones, se quiere bajar la reelección, el rol subsidiario del Estado. Entonces, claro. Y estas son las cosas que como no se atreve a decir, dice, no, queremos mejorar la educación, queremos incluir el derecho al internet, queremos incluir el derecho aquí, y entonces, pero es evidente que ese es el proyecto político, pero él puede hacer muchas cosas sin cambiar la Constitución. Yo creo que el presidente Castillo... Pero supongamos que no las quiere hacer, pues. Es que
Imagínate, es presidente de la República, ha llegado ahí para tener un gobierno Pero mediocre. el señor cree en la empresa pública, el señor Cerrón quiere tener empresas estratégicas. Eso es inaceptable para este Congreso, inaceptable e inaceptable para la Constitución. No va a ocurrir. Ustedes no se lo aceptan, el señor sigue gobernando mediocremente, con congresistas mediocres, con su bancada mediocre, con sus ministros mediocres. ¿Podemos mantener el status quo por muchos años o no? ¿O usted cree que eso es inviable? No, yo sí creo que es posible, pero me daría muchísima pena que el presidente Castillo tenga un gobierno tan mediocre. Yo creo que Castillo tiene que entender cuál ha sido la voluntad de la gente. Por ejemplo, ya, Bellido nos repetía en la reunión que la voluntad del pueblo soberano en las elecciones había sido la constituyente. Digo, No, señor Bellido, no, al falso. Ustedes ganaron con un porcentaje chiquitito en la primera vuelta. Miren hoy día cuánta gente tiene constituyentes, menos del 15%. Esa no es la prioridad de los ciudadanos. O sea, no es una demanda que a ustedes les ha llegado y dicen, wow, tengo el apoyo de la gente porque me están pidiendo. Porque si fuera así, hubiera ganado Verónica Mendoza las elecciones. Pues, porque Verónica Mendoza proponía lo mismo. Y hubieran tenido otra composición en el Parlamento también. O sea, las fuerzas políticas que quieren eso le hubieran dado mayoría en el Congreso y no se la han dado. Entonces, tiene que comprender que él tiene que gobernar también para las fuerzas que no son su partido, que no son el ala más radical de su partido, y que al final es el presidente de todos los peruanos, ¿no? Y que ha ganado con mucho voto prestado también. Entonces... No, en la segunda vuelta, evidentemente, la gente vota por Castillo porque no quiere que gane Keiko Fujimori. No vota por Castillo porque Castillo proponga una asamblea constituyente. El efecto central es que su oponente era peor. Eso es todo. Y eso no quiere decir que voten por tu programa. En la primera vuelta sí. Pero recordemos que del voto nacional, o sea, del padrón nacional, no saca ni el 13%. Con eso no tienes una asamblea constituyente, pues es ridículo. Pero en fin, el señor Bellido tiene todo el derecho a tener las lecturas del escenario que quiera y usted también. Lo que nos interesa a nosotros es saber cómo se desenvuelve ese escenario y todavía no hay nada claro. No, la verdad que todavía no hay nada claro. Yo lamentablemente, al igual que tú, seguro no tengo una bola mágica. Me encantaría poder tenerla para ver el futuro. No lo tenemos, vamos a tener que ir paso por paso, día por día, viendo qué hace. Yo te digo, me sorprendí cuando vi este gabinete, me pareció una provocación evidente. Dije, si esto no es una provocación después de todos los puentes que se han entendido, ¿qué cosa es? Porque yo no comprendí. Claro, pero digamos, ustedes pueden tener una reacción ofensiva o defensiva. ¿Ok? En la ofensiva ustedes cambian, o sea, en este momento la iniciativa la tiene el Ejecutivo. Ellos han planteado este gabinete. Es un gabinete hostil. Ustedes pueden defenderse y decir, no, la defensiva es simplemente mantenemos el status quo para que no nos disuelvan y nos estamos defendiendo. La no disolución es nuestra defensa, o es una ofensiva. Yo te disuelvo primero. Mira, yo te censuro tu gabinete y si vienes por mí, te vaco. A mí me gustaría... Eso es lo que no sabemos qué va a pasar ahí. A mí me gustaría que antes de llegar a tener que apretar el botón nuclear de alguno de los dos lados, el control político, la presión de la opinión pública, la presión de la calle, la caída de la popularidad del presidente, que ha empezado con una popularidad bajísima, fuercen a Castillo a darse cuenta que tiene que gobernar. No va a pasar, señor Cavero, no va a pasar. Congresista, yo siempre soy optimista, pero vamos a ver. No, sí, pero no va a pasar, porque, a ver, en el formateo de los seguidores de Cerrón y sus amigos, las encuestas son mentirosas, tienen problemas de fe. Ellos no creen en la ciencia estadística. No creen. Hay gente que no cree en la vacuna, ellos no creen en la estadística. Yo sí creo en la vacuna, por si acaso. Yo sé, pero yo también, obviamente. Pero el señor Castillo, digamos que no estaba muy convencido. Entonces, han tenido que convencerlo para que vaya a vacunarse. Pero en general, no creen en la ciencia. O sea, la estadística es una ciencia. Y desprecian la estadística. Cuando tratan de explicarle al señor Bellido este fin de semana que las encuestas miden un momento en la opinión pública, no entiende el concepto. Entonces, a él le da lo mismo que la encuesta diga 5, 25 o 105. Le da lo mismo. No le interesa que esa encuesta mide a su elector. Le da lo mismo. Por lo tanto, no van a cambiar absolutamente nada. Y si en el Congreso están pensando que el señor Castillo con el señor Cerrón van a cambiar el gabinete,
son de una ingenuidad brutal. No lo van a cambiar, porque además ahí está su fuerza. Su fuerza es que ahorita a ustedes lo que a ellos los empodera es dominar. Y ahorita a ustedes los tienen agarrado el pescuezo. Eso les encanta. Es como la entrevista del señor Bellido este fin de semana en Canal N con Castillo, con lo que dijo en quechua. Ya les hemos doblado las plumitas. Eso es todo lo que quieren. Así que no van a cambiar nada. Nada. Psicología pura. No van a cambiar nada. Lo que quieren es tenerlos doblegados. Usted dirá, eso es absurdo porque van a perder. Sí, pero para ellos eso basta. Los hemos doblegado. Mira, Rosa María, yo quiero aquí acordarme del ejemplo de las dos personas que desde mi punto de vista son mis héroes además de la Guerra Fría. Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ellos fueron además los dos grandes líderes de la Guerra Fría. Hasta el final, ellos sin perder la firmeza, porque nadie dice que pensar que la otra persona se va a moderar es ser tibio, es perder la firmeza, es perder además la claridad de las batallas. Y nosotros le vamos a decir al presidente muy claramente, así como Reagan le decía, no, señor Gorbachev, tear down this wall, bájese la pared, o sea, firmeza. El Parlamento no va a perder la firmeza. Y además la presidenta Alba ayer ha hecho un llamado en un mensaje al país pidiéndole recomponer el gabinete, pidiendo llamar a un Consejo de Estado. Ese es el rol fiscalizador del Parlamento. Ojalá que el presidente recapacite. Si el presidente no recapacita, como tú dices, y efectivamente tú tienes la convicción de que no va a recapacitar, el Parlamento no va a dejar de ser firme en su control político. Eso lo tenemos clarísimo. O sea, y si llega la oportunidad o la necesidad de apretar el botón, se tendrá que apretar el botón, pues no hay otra, ¿no? Pero usted piensa algo. En marzo, Castillo no tenía ni la más remota esperanza de ser presidente del Perú. Y los que estaban con él tampoco. Y Cerrón tampoco. Lo que quería era que pasara la valla para poner a algunos candidatos del Congreso. Nada más. No tienen nada que perder. No se olvide de eso. Yo coincido contigo en parte. Creo que si yo fuera Castillo, justamente por eso, sabría que nunca más en la vida tendría la oportunidad de ser presidente y que puedo hacer algo ahora a no hacer nada o destruir las cosas en el momento en que tengo la oportunidad de hacer algo, ¿no? Hacer algo para usted y para el señor Castillo, para mí pueden ser cosas muy diferentes. Por ejemplo, él ya logró la inscripción de su sindicato. ¿Se da cuenta? O sea, son otro tipo de metas. Está bien, no ser presidente de la República para escribir un sindicato, no por sé. Eso, no, pero lo que a él le interesa es hacer un partido de maestros. Mira, yo sí creo que ahí hay un poco de, van a demorarse varios días, pero creo que vamos en un curso de colisión, como ha dicho el señor Cerrón. Está bien, yo no te voy a justificar la mediocridad de Pedro Castillo y esas cosas, pero digamos, no me quiero poner en el escenario de ya, pues vaquémoslo mañana, ¿no? O sea, si no, yo tampoco, pero sí, ¿no? le estoy jalando la lengua a ver hasta dónde llego. Claro, tú lo que quieres que diga es vaquémoslo mañana y ya. Pero no quiero que diga eso, pero yo sí quiero darle realmente, o sea, quiero saber que realmente está sobre la mesa, ¿no? Y que el público entienda qué es lo que está sobre la mesa. Lo tenemos clarísimo. Lo que yo quiero es ver si la presión de la opinión pública, la presión del Parlamento, la presión de los partidos políticos, la presión de la prensa, la presión de la calle, las encuestas, logran algún efecto. Si como tú dices no logran nada y estos igual no les importa y son kamikazes y quieren ponerse el chaleco e irse a explotar ellos solos, ok, nosotros tomaremos las medidas preventivas, ¿no? Y apretaremos el botón antes seguramente, si ese es el verdadero plan. Entonces no van a interpelar a nadie por ahora. No, claro que sí, claro que interpelar sí. Sí, claro, vamos a interpelar. Si tenemos que censurar, censuraremos. Y si nos hacen confianza una vez, nos harán la confianza una vez. Yo sé, pero a lo que voy es, esta semana y la próxima, no van a tomar ninguna medida de control político hasta que no sea la investidura. Nosotros hemos firmado una carta para invitar al primer ministro Bellido al Congreso a dar explicaciones sobre sus vínculos con el terrorismo, sus declaraciones homofóbicas. Yo mismo he suscrito ayer una moción de orden del día para invitar al canciller a explicar por qué nos estamos saliendo del Grupo de Lima, porque dicen que nos vamos a salir del Grupo de Lima. Eso es catastrófico, ¿no? Mire, si el señor cree que Sendero Luminoso es un invento de la CIA, ¿qué podemos decir? Exacto. Entonces, ¿Qué más? Hay que llevarlo al Congreso,
hacer que abiertamente, si quieren defender eso, ok, pero que lo defiendan abiertamente, etcétera, que asuman las consecuencias ciudadanas de esas políticas, ¿no? La popularidad del presidente seguirá cayendo, pues, porque en el Perú, si algo no somos senderistas. Entonces, en el Perú, la popularidad del señor seguirá cayendo, perderá apoyo de la calle, perderá apoyo de las propias organizaciones sociales que lo llevaron al poder, y veremos si eso es sostenible en el largo plazo o no, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta, nos hemos extendido largamente. A ver, ¿tenemos alguna pregunta del público? Rosa María, tenemos una pregunta. Hay un escenario que plantea un oyente, me parece interesante. No sé si lo han pensado y si se puede. Dice, ¿qué pasa si el mismo día que el primer ministro Bellido solicita confianza, hace cuestión de confianza de otro tema? Y, es decir, fuerza las dos balas del Congreso el mismo día. ¿Es posible eso? Yo entendería que cada voto de confianza tiene que ser distinto, ¿no? Tiene que haber un voto, o sea, tiene que haber un voto para Por el gabinete y otro por la cuestión. Claro, y en los dos le dicen que sí. Y al día siguiente va a ganar presidente, pues, o sea, claro. Salvo que sea la constituyente, ¿no? Porque si no le claro, puede decir. al otro, claro, le dicen que sí, y al día siguiente le dan la investidura, le dicen sí, constituyente, no hay ningún problema, perfecto. Ya vamos a sacar la ley, sí, y al día siguiente va a ganar presidente. Lo que tiene el Congreso a su favor es el tiempo. Eso es un gran elemento en eso. O sea, ¿quién lo hace primero? Es muy importante. Así funcionaba la Guerra Fría, era quien apretaba. Así es. ¿Quién aprieta el botón primero? Y el problema es este. Si el presidente plantea la cuestión de confianza y se vota y le dicen que sí, no puede disolver el Congreso. Y le dicen que sí, pues. Luego lo vacan a él y todo el mundo se olvida de la cuestión de confianza porque ya viene otro gobierno, se ejecuta de otra manera, etcétera, etcétera. ¿Ya está? Qué lástima que creo que esa parte creo que no se la han explicado bien a Castillo. Le van a decir que sí. Y después te vacamos. Porque no los vas a tener sometidos a un chantaje. Qué lástima que estemos en estos escenarios. Qué horror. Y yo que pensaba que ya hemos visto suficiente con los congresos anteriores. Lo que sí es necesario, cuando volvamos a la normalidad en algún momento, es reformar la Constitución. De todas maneras, y la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad. Y la vacancia por la incapacidad moral tiene que desaparecer y la cuestión de confianza tiene que desaparecer también, planteada en estos términos. Claro. Ahora, lo que pasa es que también eso de decir, bueno, es que si ya pasa la Guerra Fría, tú lo que necesitas es deshacerte de las bombas nucleares, pero ¿y si viene de nuevo la guerra y no tienes bombas nucleares? No. Lo que haces es, lo que tienes que darle al presidente es la renovación por mitad del Congreso. Lo que tiene Estados Unidos. Claro. Midterm election. Y con eso solucionas todo el problema, exactamente, de las mayorías y minorías en el Congreso. Con elecciones de término medio. Decide finalmente a quién apoya, si apoya al Parlamento, a la oposición. Claro, no tienes que disolver el Congreso. Tienes que permitir renovar el Congreso políticamente a la mitad de su mandato. Totalmente de acuerdo, así es. Se acabó. Y con eso te ahorras la cuestión de confianza. Y copiamos el sistema norteamericano que ha funcionado más de 200 años, ¿no? Entonces, y nunca han tenido un golpe de Estado. Entonces, yo creo que esa sería una buena idea. Pero la renovación por mitades implica, y la planteó la Comisión de Reforma de Alto Nivel, está planteada ya por escrito, implica que hay un grupo que se sacrifica, si quieres, que tiene que pasar a una reelección, pero obviamente restituye la reelección. De hecho, una de mis propuestas de campaña fue la renovación por mitades, la bicameralidad, que es otra gran candado para eso. Con bicameralidad, por supuesto. Con un Senado indisoluble, ¿no? Tú puedes tener una Cámara de Diputados que se disuelva, pero no una Cámara de Senadores que se disuelva, ¿no? La renovación por mitades, los distritos uninominales para tener una mejor representación, porque mira tú, Bermejo ha sido elegido con 6.000 votos. Guido Bellido tiene 19.000, 20.000 votos. O sea, han sido elegidos por arrastre puramente, ¿no? Entonces hay que fortalecer los distritos electorales también. Bueno, eso se puede hacer en otros momentos, pero no ahora. Muy bien. Hay que tener más calma para pensar estas cosas. No, y hay una cosa que sí es un incentivo, si se van todos, porque supongamos que se van todos, sacan a Dina Boluarte, hay que llamar elecciones. Claro, hay que llamar elecciones. Y en ese contexto, este Congreso va a permitir A, que se permita la reelección, y B, viene otro tema que es muy atractivo para los partidos, es que solo hay 9 partidos con inscripción en este momento. Nadie más puede postular. Nadie más.
lo que tenemos que hacer, Rosa María, también es democratizar los partidos, ¿no? Que sea obviamente. Que las Ese es un trabajo sean, que las elecciones sean un militante, un voto, ¿no? Que no sean las cúpulas. Pero a lo que voy es, para el próximo, si tuviésemos en el supuesto negado de que tuviésemos elecciones el próximo año, solo pueden participar los 9 partidos que tienen inscripción vigente. No da el tiempo para nadie más. Bueno, eso es positivo, ¿no? Yo sí creo que siempre es mejor que participen 9 que participen 24. O sea, creo que... Ok, pero no solo, pero ¿se imaginan lo atractivo que es eso para, por ejemplo, Raúl Díaz Canseco? No digo César Acuña, pero Richard Acuña. Para el mismo De Soto. Es recontra atractivo, porque es una elección mucho más acotada. ¿Pero eso es positivo o no? No, sí, pero es atractivo en el sentido que se van a sentar con sus bancadas a decir, ¿saben qué, muchachos? Disolvemos todos. Se los vamos todos. Y ustedes reforman la Constitución en 2 legislaturas para poderse reelegir. Vamos a ver cómo se plantean los escenarios, ¿no? Este ha sido un programa de House of Cards, básicamente, ¿no? Casi. Sí, soy buena en eso. Pero felizmente no me dedico a eso profesionalmente, me dedico al periodismo. A mí me gusta mirar nada más. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Cabero, por haber estado con nosotros. Gracias, hemos barajado todas las posibilidades sobre la mesa y vamos a seguir, obviamente, conversando, porque el 23 de agosto es un primer hito en una serie de eventos que van a ocurrir en los próximos meses. Hay que tener paciencia y esperar. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, Abel, y yo también me despido de ti porque tengo otro programa en un instante y así es, Rosa María. Tienes que hacer un anuncio muy importante, Abel. Así es, tengo que correrles la rifa, pero una recomendación, y acá yo ya creo que es la segunda vez que digo, ¿no? Contraten un traductor de quechua que les van a hacer el avión ese día de la presentación. Sí, claro. Bien, pero hay que decir algo, miren, muchas personas en el Perú hablan más de un idioma. Yo hablo 2 idiomas. Soy fluida en inglés y en castellano. Yo podría insultar en inglés al señor primer ministro en una entrevista, porque tal vez él no lo habla. Y eso es una mala crianza. Uno habla en el idioma que habla su interlocutor. Así es. Entonces, si el señor primer ministro va a una entrevista e insulta en quechua al entrevistador porque no quiere que lo entienda, es poco caballeroso, por decirlo menos, ¿no? Poco educado. A mí no se me ocurriría hablar en una lengua extranjera con un invitado en el programa y reírme de él en una lengua extranjera a sabiendas de que él no entiende lo que estoy diciendo. Igual pasa con una lengua nacional. Y el español es una lengua nacional. Le guste o no le guste al señor Bellido. Y no puede usar el quechua para insultar. Y ya lo hizo Ciro Gálvez, hay que decirlo, durante el debate. Durante el debate comenzó a insultar a todo el mundo y claro, como el jurado no tenía un traductor, le permitieron insultar a todo el mundo y sin ninguna consecuencia, cuando eso estaba prohibido en las reglas. Entonces, hay reglas, hay formas democráticas, el señor Bellido tiene que comenzar a practicarlas, si es que quiere ser primer ministro, ¿no? Pero probablemente no lo sea por mucho tiempo. Muy bien, a ver, vamos con nuestra rifa. Invitándolos a que eso, Rosa María, la rifa es el próximo 31 de agosto, tenemos nuestro segundo sorteo virtual, necesitamos su ayuda, su colaboración, tenemos que hacer algunos cambios de equipos por acá, así que tenemos 1,000 soles en premios y es facilísimo, usted va a la gente BC, y la cuenta es 193-2200353087 y al 959-679-662 y muy bien. Con todas nuestras tres. Bien, Rosa, gracias. Nos reencontramos mañana. Nos encontramos mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.